Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo vídeo de su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle jugoso de nuestras series otomanas preferidas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha sacudido el corazón de muchos, incluido el mío. Sí, vamos a sumergirnos en un escándalo amoroso digno de la mejor telenovela, y por supuesto, vamos a explorar algunas de las series más intensas que, como esta historia, nos hacen vivir al máximo cada emoción. Así que si son de los que aman un buen drama, los giros inesperados y los romances que hacen vibrar la pantalla, no se despeguen ni un segundo porque esto se va a poner muy bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para unirse a esta gran familia de seriéfilos turcos. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Sí, lo escucharon bien. El mundo de los dramas turcos está en shock y no precisamente por el final de una temporada. El titular de hoy nos habla de un terremoto sentimental que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que nos hizo suspirar en Senkalkam y que, al parecer, también nos tenía con el corazón en vilo fuera de las pantallas. Los rumores, que ya corrían como la pólvora, ahora parecen confirmarse. Kerem podría tener un nuevo amor. Y no solo eso, sino que este nuevo romance viene con una dosis extra de intriga, ya que se habla de una conexión con una misteriosa persona americana y además, el nombre de Melissa Dongel vuelve a sonar fuerte en el culebrón. Pero no se preocupen. Que entre tanta conmoción amorosa, nosotros vamos a hacer un recorrido por esas series que nos han dejado sin aliento, igual que este bombazo. Y prepárense porque vamos a explorar dramas que, al igual que la vida real, están llenos de amor, desamor, traición y mucho más. Antes de profundizar en los detalles jugosos de este triángulo amoroso, recordemos el auge de Senkalkam. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones a nivel mundial. La química innegable entre Kerem y Hande traspasó la pantalla, creando un fenómeno fan que alimentaba la esperanza de un romance en la vida real. Para muchos eran la pareja perfecta, el prototipo de ese amor de cuento que todos anhelamos. Sus interacciones en redes sociales, las fotos juntos, las miradas cómplices, todo ello contribuyó a cimentar la idea de una relación sólida y duradera. Los fans no podían imaginar que este idilio pudiera terminar, pero la realidad, como en las mejores telenovelas, tenía otros planes. Ahora volvamos a la noticia que nos compete hoy. Los rumores de una nueva relación de Kerem han surgido con la misma rapidez con la que las telenovelas turcas conquistan al público. Las primeras filtraciones hablaban de una mujer misteriosa, una extranjera que aparentemente había capturado el corazón del famoso actor. Los detalles eran escasos, pero la intriga era palpable. Y como si esto no fuera suficiente para agitar el avispero, el nombre de Melissa Dongel ha vuelto a resurgir. Para aquellos que no la recuerden, Melissa también fue vinculada sentimentalmente con Kerem en el pasado, generando rumores y especulaciones que ahora cobran nueva fuerza. ¿Estamos ante una simple coincidencia? ¿O es que el corazón de Kerem es más complejo de lo que imaginamos? La especulación en redes sociales es desenfrenada. Los fans de Kerem y Hande se dividen entre la incredulidad y la desilusión. Algunos se niegan a aceptar la noticia, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros, por el contrario, claman por la verdad, exigiendo explicaciones y lamentando la ruptura de lo que consideraban un cuento de hadas. Mientras tanto, los medios de comunicación turcos y de otros países se hacen eco del escándalo, alimentando la hoguera con nuevas filtraciones y análisis de expertos en el mundo del espectáculo. La primera parada de nuestro viaje por el mundo de las series turcas nos lleva a una joya que, aunque no tenga nada que ver con los dramas personales de nuestros protagonistas de hoy, sí comparte esa intensidad emocional que nos hace vibrar. Hablamos de Silla Bellazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie nos adentra en la historia de Asl, una cirujana entregada a su profesión, y Ferhat, un sicario frío y calculador. A primera vista sus mundos son completamente opuestos, pero el destino, como en las mejores telenovelas, se encarga de unirlos de la manera más inesperada. Lo que comienza como un acuerdo forzado se transforma en una pasión arrebatadora, donde el amor y el odio bailan al son de los secretos y las mentiras. La serie es un thriller romántico que nos muestra cómo el amor puede nacer incluso en las circunstancias más oscuras, un tema que resuena mucho con esos giros inesperados que nos da la vida, y aparentemente también el corazón de Kerem. Los actores principales Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay
tienen una química impresionante que hace que cada escena sea un deleite. Es una de esas series que te atrapa desde el primer episodio y no te suelta hasta el final, con un ritmo trepidante y personajes que evolucionan de manera constante. Y si se preguntan por qué es relevante para el tema de hoy, pues porque al igual que en el caso de nuestros famosos protagonistas, aquí también hay mucho drama y pasión, una receta perfecta para un culebrón que nos mantiene al borde del asiento. La historia de Ashley Ferrat nos recuerda que a veces, el amor puede surgir en los lugares más inesperados y las circunstancias más difíciles, tal como podría estar pasando en la vida de Kerem en este momento. Siguiendo con esta línea de intensidad, quiero presentarles Zalim Istanbul, o Ciudad Cruel. Esta serie nos traslada a Estambul, donde dos familias muy diferentes se ven obligadas a convivir bajo el mismo techo, generando un torbellino de conflictos, intrigas y, por supuesto, mucho amor. Por un lado tenemos a los Yılmaz, una familia humilde que lucha por salir adelante, y por el otro, a los Karakay, una familia adinerada que parece tenerlo todo, pero que esconde oscuros secretos. Los protagonistas, Ceren, una joven decidida y ambiciosa, y Cenk, un joven atormentado por su pasado, se ven envueltos en un romance prohibido que pondrá a prueba los límites de su lealtad y su corazón. Los actores principales, Bahar Sain y Ozan Dolunay, logran una química explosiva que hace que su historia de amor sea aún más apasionante. Lo que hace a esta serie tan especial es su capacidad para abordar temas complejos como la desigualdad social, la ambición desmedida y las consecuencias de las decisiones del pasado. Y además nos muestra cómo las relaciones familiares pueden ser tan complicadas como cualquier romance, algo que seguramente los protagonistas de nuestra historia de hoy están experimentando en carne propia, aunque a otro nivel, claro. La serie te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la lealtad y el verdadero significado del amor. Sin duda, una historia que nos recuerda que la vida, al igual que una buena telenovela, siempre está llena de sorpresas, al igual que el giro inesperado en la vida sentimental de Kerem. Ahora vamos con una joya que, aunque no es tan reciente, sigue siendo una de las más queridas por los fans de las series turcas, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta es una historia de pasión, intriga y traición que, al igual que los chismes del corazón de Kerem, nos hace cuestionar los límites del amor y el deseo. La trama se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo adinerado, con la esperanza de encontrar una vida de lujo y felicidad. Sin embargo, su corazón comienza a latir por Belul, el sobrino de Adnan, dando inicio a un romance prohibido que desencadenará una serie de conflictos que marcarán el destino de todos los personajes. La serie es una adaptación de una novela clásica turca, pero su versión para la televisión ha sido un auténtico fenómeno, gracias a las actuaciones estelares de Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Azal Kaya. Aşk Memnu es una serie que te atrapa por su elegancia, su drama y sus giros inesperados. Es una historia sobre las pasiones prohibidas, los secretos y las consecuencias de las decisiones que tomamos por amor. Al igual que nuestro culebrón de hoy, nos muestra que el amor a veces puede ser una fuerza destructiva que nos lleva por caminos oscuros. Y si se preguntan por qué la mencionamos, pues es porque, como en este clásico de clásicos, la vida amorosa de nuestros famosos actores también se está convirtiendo en un drama digno de la mejor telenovela. La complejidad de las relaciones, las infidelidades y los secretos que se ocultan bajo la apariencia de la felicidad, hacen eco en la situación actual de Kerem y Hande. Pero no todo es drama y pasión desenfrenada, también tenemos historias que nos hacen suspirar de amor verdadero, y una de ellas es Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador. Esta serie es una comedia romántica que nos presenta a Sanem, una joven soñadora y de espíritu libre, que se enamora de Can, un fotógrafo aventurero y un poco testarudo. Lo que comienza como un simple malentendido se transforma en una historia de amor llena de humor, ternura y momentos inolvidables. Los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, tienen una química increíble que hace que cada escena sea una delicia para los ojos. Es una serie ligera, refrescante y muy divertida que nos recuerda que el amor puede surgir de la manera más inesperada. Y a pesar de ser una comedia romántica, también tiene sus momentos de drama, que nos hacen reflexionar sobre la importancia de la confianza, la honestidad y el compromiso en una relación. Es una de esas series que te saca una sonrisa y te deja con el corazón calentito. Aunque a diferencia de la tormenta mediática que rodea a Kerem y Hande, Pájaro Soñador nos regala un escape a un mundo de ensueño, donde el amor, por lo menos en la pantalla, triunfa sobre cualquier obstáculo. Nos muestra que a veces, los caminos del corazón son menos tortuosos de lo que pensamos, aunque no siempre sea el caso en la vida real, como bien nos lo está demostrando el drama de nuestros famosos protagonistas.
La historia de Sanemi Can, con sus malentendidos y reconciliaciones, nos recuerda que incluso el amor más puro puede pasar por momentos difíciles, una lección que quizás Kerem está aprendiendo en este momento. Y ya que estamos hablando de relaciones complicadas, no podemos dejar de mencionar Karasevda, o Amor Eterno. Esta es una historia que nos lleva al límite de nuestras emociones, un relato de amor prohibido que nos muestra que a veces, el destino puede ser muy cruel. La trama gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes que se aman profundamente, pero que por circunstancias ajenas a su voluntad, se ven obligados a separarse. El destino los vuelve a unir años después, pero ahora enfrentan nuevos obstáculos que pondrán a prueba su amor. La serie es protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, quienes tienen una química que traspasa la pantalla, haciendo que su romance sea aún más doloroso y apasionante. Karasevda es un drama intenso que nos muestra el poder del amor, pero también las consecuencias de las decisiones del pasado. Es una historia que te hace llorar, reír y sufrir con los personajes. Y al igual que el drama de nuestros protagonistas de hoy, nos enseña que no todos los finales felices son posibles y que a veces, la vida puede ser tan cruel como una telenovela turca. La serie explora temas como la desigualdad social, la venganza, el sacrificio y la lucha por el amor verdadero. Un drama que sin duda dejará huella en sus corazones, así como los romances y desamores de nuestros famosos protagonistas están dejando huella en el mundo del espectáculo. La historia de Kemal y Nihan con sus amores perdidos y reencontrados refleja la complejidad de las relaciones humanas y nos recuerda que no siempre las cosas salen como las planeamos, tal como parece estar sucediendo con Kerem y Hande. Y ahora que hemos repasado estas series llenas de drama, pasión y amor, es tiempo de volver a nuestro escándalo del día. Sí, Kerem, el guapo actor que nos hizo suspirar, parece que ha cambiado de rumbo sentimental. Los rumores de una nueva relación con una misteriosa persona americana han revolucionado las redes sociales, y el nombre de Melissa Dongel vuelve a estar en boca de todos, generando aún más intriga y especulación. ¿Será este el final de un sueño para los fans de Kerem y Hande? ¿O será que, como en las mejores telenovelas, aún hay un giro inesperado en esta historia? Como siempre, el tiempo dirá. Lo que sí sabemos es que los dramas turcos, tanto en la ficción como en la vida real, nunca dejan de sorprendernos y que este tipo de noticias solo nos confirman que la vida es a veces el mejor guionista de todos. La incertidumbre que rodea la situación de Kerem nos recuerda que, al igual que en las telenovelas, la vida real también tiene sus propios giros inesperados y que el amor, en ocasiones, puede tomar caminos que nadie había previsto. Y bien, amigos seriefilos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas más intensas y apasionantes, y que hayan quedado tan impactados como yo con el escándalo amoroso que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas. Recuerden que el corazón es un territorio misterioso y que a veces, las historias más inesperadas son las que nos dejan sin aliento. Gracias por acompañarme en esta aventura, y como siempre, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron las series mencionadas? ¿Tienen alguna otra favorita que les gustaría compartir? Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del mundo de las series turcas. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que la pasión turca los acompañe.